Hola, mi nombre es Dante Alducin, tengo 15 años de experiencia como monitor clínico, fui nombrado Top 100 Visionaries in Education por el Global Forum of Education and Learning en los Estados Unidos y soy el fundador de Blast Academy, la escuela creadora del exitoso programa de formación de monitores clínicos de élite Monitoring Year One. Te invito a que conozcas todos nuestros programas de formación en blastacademy.net y te prepares para un episodio más de Investigación Clínica 101, el único podcast que te enseña consejos cool para nuevos monitores clínicos, assistants y demás fauna nativa. Woman Kai Shila, que en chino significa empezamos. Bienvenido a esta tercera parte de la serie de 3 podcasts especiales que estamos hablando sobre estas habilidades quizá un poco detectivescas que tiene que tener un monitor clínico para ser un buen monitor. Ya vimos que primero que nada tienes que poder cruzar datos que parecen inconexos para darle sentido a los valores que encuentras en los sitios. Después vimos la importancia de hacer preguntas, que en el ejemplo que te puse son preguntas abiertas, para poder determinar qué está pasando en una situación en la que no alcanzas a tener como todo el contexto. Y en este episodio quiero contarte algo que le da pavor sobre todo a los CRAs nuevos o principalmente a los nuevos monitores clínicos, aunque yo conozco muchos que ya tienen muchos años y les sigue dando miedo, y eso es enfrentarse al investigador principal. Aquí, por ejemplo, quiero retomar un poco los ejemplos que te puse. Si te acuerdas del primer episodio, te hablé de cuando yo era un monitor muy novato y los pacientes estaban muriendo, ¿no? En ese contexto no fui yo como tal, justo por ser completamente nuevo, quien se acercó al PI. Pero ¿qué te puedo decir al respecto? Eso se lo aprendí muy bien a este manager, por eso te lo pongo de ejemplo. Y es que tienes que poder acercarte de una manera que no sea acusatoria. Mucha gente se acerca con el investigador principal y es de, oiga doctor, es que aquí en las GCPs dice que usted, entonces esto, no. Ahí se van a cerrar y no te van a escuchar y van a estar a la defensiva. ¿Qué es lo que sucede? Primero tienes que tener algo que yo siempre enseño en las clases aquí de Blast Academy para los nuevos monitores, que se llama empatía táctica. ¿Qué es la empatía táctica? Es entiendo por qué están surgiendo las cosas, mas no necesariamente estoy de acuerdo contigo o por qué las estás haciendo. Sin embargo, el hecho de poder acercarte de manera empática hace que se abran los canales de comunicación. En este caso, el manager era muy llevadero y pudo acercarse empáticamente al investigador principal y le dijo, oye, ya vimos que esto en apariencia es inconexo, pero sí hay un punto de conexión, estás metiendo una población ya muy grande. Yo entiendo que el protocolo no lo prohíbe, pero sin embargo nos está afectando y a ti te está afectando porque tienes una carga importante de trabajo de manera innecesaria. Trata de meter la menor cantidad o pacientes de menor edad, básicamente. Eso fue en el caso del primer ejemplo que te puse. En el caso del segundo ejemplo, cuando ya muchos años después yo tenía que acercarme al investigador principal y el mensaje básicamente es, doctor, su staff está cometiendo fraude. ¿Qué es lo que sucede? Igual me acerqué con el doctor, él ya tenía cierto conocimiento de esta situación, lo platicamos, igual jugué la empatía táctica, es decir, sí entiendo doctor, cuénteme un poco su versión, me interesa saber usted qué piensa, no vine yo aquí a hacer una cacería de brujas, ¿qué piensa usted? Y me empezó a contar el doctor. Hay otra herramienta que quiero darte que se llama escucha activa. Escucha activa no nada más es que primero tienes que dejarlos hablar, que eso hay cierta gente que se le dificulta, pero déjalos hablar y ponles atención. Tienes que tener tu concentración en tu interlocutor, eso hace que se sienta escuchado. Y una vez que el interlocutor se siente escuchado, es entonces que va a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar, y efectivamente el doctor me empezó a contar su versión, pero más que una versión a la defensiva y una versión maquillada, era
qué es lo que estaba pasando, qué situación existía en el sitio. De esa manera me di cuenta que el estudio y en general el sitio de investigación se le estaba saliendo de las manos porque el doctor estaba enfermo, el doctor ya lo que quería era jubilarse, tenía protocolos que tenía corriendo durante mucho tiempo, tenía más trabajo del que podía llevar a cabo, ya tampoco podía dedicarse a supervisar adecuadamente a su staff. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí también volvemos al punto, empatía táctica. Ok, doctor, yo lo entiendo, entiendo por lo que está pasando, pero yo tampoco puedo dejar que esto interfiera con el estudio, es muy grave lo que está pasando aquí. ¿Qué vamos a hacer? Le propongo lo siguiente, y ahí con él me senté e hicimos un plan de contingencia. Lo ayudé a hacer esto, lo ayudé a salir, por llamarlo de alguna manera, con la cabeza en alto, y también seguimos todos los procedimientos, y de esa manera algo que como equipo de clínico pudimos hacer con el doctor es mostrarle que sí, efectivamente tenemos que actuar en consecuencia de nuestros procedimientos, pero que eso no nos quita el ser seres humanos y ser empáticos con lo que está sucediendo. Al final, efectivamente, ese patrocinador sacó sus estudios y bueno, pasaron más cosas en el sitio de investigación. Y sin embargo, el doctor nos lo terminó agradeciendo. ¿Por qué? Porque lo ayudamos también a quitarse una carga de encima. Entonces, ¿cuáles son las cosas con las que yo te podría dejar de este episodio? Empatía táctica y escucha activa. Van a ser armas muy, muy poderosas cuando vayas a un sitio de investigación. No tienes idea las veces que me han ayudado esas armas. Muy pocos monitores las conocen, algunos las intuyen, otros están peleados con ellas, nunca han escuchado de hablar de ellas en la vida. Tú utilízalas, te va a ir muy bien.